Ok, Marjorie, buenas noches. Tania, ¿cómo estás? Ya casi esta semana. Am, Ya el domingo ya nace Tamara. el domingo nace Tamara. Bendiciones para Tamara también. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá presentes. Vamos a iniciar con esta penúltima clase de este año. Ha sido un año muy intenso. Quienes han estado desde el comienzo del año han participado por una gran cantidad de conocimientos en diferentes áreas, no solo de la teología, sino de la historia, de la sociología, de la filosofía, de la cultura en general. Todo nos aporta, por supuesto, para ser mejores en la exposición de las escrituras y ser mejores en el conocimiento general que podemos usar para compartir a otros también y para poder ser más integrales en cuanto a la vida a la vida del cristianismo. Estamos en este módulo que se llama Historia de la Iglesia Antigua y como lo hemos venido mencionando en otras ocasiones, lo que hemos hecho es un ejercicio de retrospectiva, de mirar un poco qué pasaba antes de la llegada del Imperio Romano, porque con el Imperio Romano y la llegada de Jesús y todo lo que desencadena el surgimiento de la Iglesia antigua, pues hay una cantidad de información de todo ese bagaje cultural que vivían los judíos en ese momento, que es la acumulación de todo esto que hemos estado viendo. Todavía hasta donde vamos el día de hoy, pues con el surgimiento del Imperio Acadio, todavía no tenemos, y esto para contextualizar un poco, no tenemos la aparición del pueblo judío. Apenas va a comenzar a surgir la figura de Abraham. Y la semana pasada se comentaba que pues todavía no aparecen rastros de la escritura que conocemos como tal, de la Biblia que conocemos hoy, tan antigua que es, pero todavía no aparece acá. Estamos todavía mucho tiempo antes de que inicien los acontecimientos que van a ser descritos en la Biblia con respecto a lo que se refiere, que tenga que ver con el pueblo de Israel, por supuesto. Claro que la escritura narra el proceso de la creación y narrará algunas de las cosas que nosotros vamos a comentar acá durante los próximos capítulos. Y ya algunos nombres que van apareciendo se nos hacen conocidos. Y hoy también tendremos algunos nombres conocidos, especialmente de ciudades, de algunos personajes que son descritos en la Biblia o que por lo menos hay una referencia de ellos. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. De verdad que este es un tema que nos transporta al origen mismo de las culturas. El otro día Hansel compartió un post en donde en la parte superior había una representación gráfica imaginaria de cómo era la ciudad de Uruk. Y en la parte inferior del post había una fotografía de cómo se ve el hallazgo arqueológico del asentamiento arqueológico actualmente. Y me llamó la atención y entré al post, lo busqué y entré y estuve viendo los comentarios de la gente. Um, no conozco a ninguno de quienes hicieron los comentarios, por supuesto, en ese post. Algunos perfiles se ven serios, quiero decir, se ven de personas serias, pues de personas que tienen algún tipo de formación, por lo menos por edad se ven serios, si es que vale la pena o cabe esa calificación. Y
les guardé algunas de esas capturas que tal vez se las comparta en el grupo de Telegram. Me llamaron muchísimo la atención. El desconocimiento que la gente tiene acerca de este tema es sorprendente. Y no estamos hablando de gente de la iglesia cristiana, que se supone que la gente de la iglesia cristiana son los ignorantes que creen todo por fe y demás. O sea, no estamos hablando ni siquiera de esos sesgos, sino que hay gente del común que tiene su cuenta de Facebook y que hace afirmaciones como, hablando de la ciudad de Uruk, como en la parte inferior aparece el asentamiento. Estamos hablando de una ciudad que ustedes han visto que, mal contado, son 4000 años. Desde allá hasta acá, es 4000 años de tiempo, algo tiene que hacer sobre los elementos y sobre los materiales que construyeron esta ciudad y la gente a veces no comprende que no son ciudades como las que tenemos hoy en día, ni la infraestructura, ni los materiales, ni el hierro, ni la fundición del concreto. Dice uno de esos comentarios, ciudad, ciudad reseteada por algún arma de plasma o solar. Se nota la construcción derretida. Reseteo de la humanidad anterior em, por los invasores extraterrestres. Y es un perfil que les insisto, se ve muy serio, o sea, de un señor ya mayor. Bueno, otro dice que no se llamaba Babel, refiriéndose al asentamiento de Uruk, porque se refieren el post, se refiere a Uruk como la ciudad más antigua. Y hemos dicho acá, hemos intentado aclarar varias veces que nos referimos a Uruk como la ciudad más antigua, no porque sea el asentamiento más antiguo, sino porque es la ciudad como tal. Es decir, que tuvo una organización política, administrativa, unos servicios para las personas que vivían allí, por ejemplo, la construcción de caminos, el comercio, el intercambio comercial, es decir, una ciudad funcional, no un asentamiento. Porque es bien claro que nosotros podemos hablar en cuanto a asentamientos antiguos y que actualmente estén poblados, pues ahí tenemos algunas ciudades que todavía prevalecen en el tiempo, específicamente Jericó. Jericó se estima que tiene de unos 8 a 10.000 años de antigüedad como asentamiento, pero es que Jericó no fue ciudad antes que Uruk. Ciudad fue Uruk, Babel fue Jericó fue un asentamiento, no fue una ciudad como tal. Estamos hablando de la ciudad más antigua y a esta persona dice que no se llamaba Babel. Babel ni siquiera aparece todavía aquí en el proceso. Todavía nos falta un poquito para llegar hasta allá. Y hemos hecho un recorrido de casi unos 2000 años desde la primera clase hasta ahora. Cuando hablamos de las culturas presumerias, luego hablamos de la formación de las ciudades y estados sumerias y ahora estamos hablando de la aparición del primer imperio en la historia de la humanidad. Y la gente no tiene este conocimiento, la gente confunde muchísimo estos conceptos. Es difícil situarse históricamente con las personas, las ciudades y las culturas en el transcurrir del tiempo. Otro comentario dice así, la primera ciudad fue Jericó en Israel. Bueno, no es cierto. Volvemos a insistir, Jericó es probablemente el asentamiento más antiguo, no así el templo más antiguo conocido, como ya lo hemos visto también. Sigue diciendo, Abraham salió con su familia y sirvientes de Irak, según le ordenó Dios a la tierra que le iba a mostrar. Em, por la forma en la que escribe, es evidente que es un cristiano. Dice Tierra Santa donde nació Joshua. Nos da un poquito a entender también el tipo de perfil doctrinal que tiene.
Y, pero hay una confusión. O sea, Jericó no cumple con las características que está mencionando esta persona. Am, Otra persona dice, no es ni de lejos la más antigua, hay muchas más. Catalyuk en Turquía, habitado desde aproximadamente el 7500, Jericó 8000 años y miles de ciudades en la India, origen verdadero de la humanidad. Nuevamente, la persona con algún tipo de conocimiento, no sé extraído de dónde, pero confunde el concepto de ciudad con el concepto de asentamiento. Es cierto que el asentamiento de Cataluyuk en Turquía es antiguo, casi similar al de las ciudades de las culturas presumerias, pero nuevamente no, nunca fueron ciudad. Eh, pero es interesante su frase final, y miles de ciudades en la India, miles de ciudades en la India. Alguien más dice un perfil de un personaje que en su foto se ve ejecutivo con corbata, traje muy formal, dice, todo eso de hace miles de años son simplemente suposiciones. Hoy dicen eso y el día de mañana encuentran una piedra diferente y cambiarán la historia. Suposiciones. Es poner en duda décadas de investigaciones de ciencia, de arqueología, de investigación, de evidencia arqueológica. Alguien dice, según otros comentarios de entendidos y estudiosos, la ciudad más antigua es Varanasi. De entrada, ahí tenemos una falacia, ¿cierto? Una falacia eh, adjudicada a una autoridad, una falacia de autoridad, que no sabemos qué es la autoridad, pero ya sustenta su falacia en comentarios de entendidos y estudiosos para poder darle categoría y respaldo a su afirmación. Evidentemente, Varanasi no es. Se nota que fue derretida por una gran presión de agua. No confundamos, porque también vi un comentario hoy en el grupo de Telegram, no confundamos el evento de el diluvio. El diluvio es anterior a esto que estamos viendo. Y es evidente que antes del diluvio existieron organizaciones sociales que están descritas en la Biblia y que seguramente la arqueología también va a terminar por confirmarlas en algún momento. Entonces, había una confusión con una de las preguntas del examen porque se decía, esa medida probablemente no corresponde a esta época porque en la época de antes del diluvio no sé si teníamos esas mismas medidas. Ok, es que no importa porque hoy en día nosotros podemos establecer qué ocurría antes de nuestra época. Y mm, el documento se elaboró posterior al diluvio, pero aunque se elaboró posterior al diluvio, como la Biblia, por ejemplo, no significa que las narraciones anteriores no sean correctas o que no hayan tenido unidades de medida, o simplemente que en la narración posterior al diluvio se asignó ese nombre a un tipo de medida, imaginariamente o por efecto de transmisión oral, y que tal vez así se llamaban esas medidas antes. Es difícil determinarlo. Están hablando de un documento muy importante, de una estela, que la estela que nos muestra la descripción de los reyes antes
y después del diluvio. Em, Entonces, es cuestión de ubicarse un poco en el tiempo, que creo que es allí donde podemos tener una dificultad, y yo lo comprendo, porque cuando uno habla de esto en el imaginario popular siempre está la idea de que las culturas más antiguas son de Oriente Lejano, la China, por ejemplo, y se piensa que es la cultura más antigua que existe, y no, definitivamente no lo es. O sea, lo que estamos viendo es evidencia arqueológica de que este es el proceso que ha seguido la humanidad eh, para llegar a la formación de las culturas que tenemos hoy en día. Y bueno, supongo que tiene que ver con los medios masivos, con el cine, con la televisión, qué sé yo, que la gente tiene en su imagen, en su imaginario colectivo, hay algún tipo de idea de este tipo. Otro comentario dice, muy interesante de verdad, pero la humanidad no se originó en una ciudad, con respeto. Pues, con respeto a un comentario que no tiene nada que ver con el post, porque simplemente están diciendo que Uruk es la ciudad más antigua, no están diciendo que allí se originó la humanidad. Comprensión de lectura, tal vez que nos falta un poco aquí a los latinos, creo que nos puede estar faltando un poco de, bueno, en general a la gente, entender un poco más lo que leemos y lo que escuchamos. Alguien que tiene seguramente alguna formación o alguna creencia espiritual dice, todo lo creó Dios, el único y gran creador, todo lo demás son teorías. Pero es que nadie está poniendo en duda el concepto de la creación. No hemos hablado ni siquiera de, o sea, absolutamente nada de creación. Estamos hablando de la formación de ciudades, cómo se formaron las ciudades, cuándo surgieron los estados, cómo surgió la escritura en la humanidad, porque allí están las evidencias. Porque es que no todos escribíamos en Internet, y antes pues no se utilizaban los computadores ni los teléfonos, pues porque no existían, entonces tocaba escribir en otra cosa. Antes nos llamábamos por teléfonos de cable, de alambre, y antes utilizamos señales de humo, y antes de eso pues la gente gritaba o lo que sea. Es un proceso evolutivo del conocimiento, ¿no? Alguien dice las pirámides de Egipto tienen 12.500 años aproximadamente, tampoco, no es así. Entonces, dice otro, en las Sagradas Escrituras se llama Ur de Caldea. Pues tampoco, Uruk es una cosa y Ur es otra, y Ur de los caldeos es otra. De hecho, fíjense una cosa, y quiero que quede claro desde ahora porque lo tocaremos más adelante. En la escritura dice, Abraham salió de Ur de los caldeos, pero Abraham no salió de Ur de los caldeos. Abraham salió de la ciudad de Ur, que cuando Abraham salió no existía el imperio caldeo todavía, pero sí salió de la ciudad de Ur. ¿Fallo en la Biblia? No, simplemente que en el contexto en el que se está narrando la historia ya existía el imperio caldeo, la gente tenía referencia y dicen la ciudad de Ur que pertenecía a los caldeos, pero en aquella época de Abraham todavía no existían los caldeos. Es la forma como leemos, como interpretamos. Vean, hoy eh, yo estoy en una ciudad que se llama Santa Marta, en Colombia. Les decía, la ciudad de Santa Marta para el año siguiente cumple 500 años. Es la ciudad más antigua de Colombia. No es la más desarrollada, es la más antigua. Y está lejos de ciudades desarrolladas de Colombia. Rodrigo de Bastida fue el español que fundó la ciudad de Santa Marta. Entonces alguien pudiera decir,
la ciudad de Rodrigo de Bastidas. ¿Para qué? Para que me entienda alguien de hoy. Pero el asentamiento que estaba antes, que era un asentamiento indígena, pues no tenía nada que ver con Rodrigo de Bastidas. Entonces vamos a suponer acá, vamos a hacer una historia aquí imaginaria. Un indígena salió del asentamiento donde después se fundó Santa Marta. Pues en el momento en que él salió, no se podía referir a la ciudad como la ciudad de Rodrigo de Bastidas porque este personaje ni siquiera existía. Pero para que lo entendamos hoy en día, sí podemos decir ese indígena que existía o que vivió antes de la fundación de Santa Marta o antes de la ciudad de Rodrigo de Bastidas. Es un poco lo que quiero decir con respecto al tema de Abraham y Ur de los Caldeos. Es ir entendiendo un poco por eso es que nos ayuda este tema de historia, de construir la historia, que nos evita ese tipo de fallos. Porque entonces cualquiera puede decir, ay, espérate, ¿cómo es posible que Abraham estuviese vivo? Porque es que no cuadran los tiempos, ni van a cuadrar las fechas jamás. Si nosotros vamos a poner a Abraham contemporáneo con los caldeos, eso no da. Pero bueno, luego lo veremos en detalle posteriormente. Entonces, en las Sagradas Escrituras se llama Ur de Caldea. Bien. Vuelvo a decir, pienso que la gente finalmente tiene un concepto un poco equivocado el efecto Dunning-Kruger, que lo estudiaron con el profe Hansen, ¿no? El que sabe poco se considera autosuficiente y piensa que su conocimiento es completamente válido. El que sabe mucho duda también a veces demasiado de lo que sabe, pensando en que no sabe absolutamente nada. Tanto uno como otro extremo no son adecuados, pero preferimos pecar porque nos haga, tengamos claro cuál es nuestro conocimiento y que nos haga falta más, que pensemos que nos falta muchísimo, a no pensar que ya tenemos el conocimiento suficiente, porque eso finalmente es lo que le hace daño a la iglesia en general. Entonces, habiendo hecho esas aclaraciones, podemos continuar con el Imperio Acadio, y ya ustedes deben haber visto que hablaremos de un personaje fundamental en la historia de la humanidad, que es Sargón, Sargón de Akkad. Alrededor de Sargón se han construido una gran cantidad de mitos sorprendentes, incluso algunos, o por lo menos alguno que tiene paralelo con un personaje muy ilustre de las escrituras. Parece que fueron unas historias muy similares. ¿Por qué hablamos de imperio? ¿Por qué imperio acadio y por qué no en esta misma época que ya existían los egipcios? ¿Por qué no hablamos de imperio egipcio? Porque es que los egipcios ya existían como cultura. Pero miren la diferencia y por qué hablamos de imperio. ¿Por qué se construye un imperio? El imperio es multicultural. El imperio es multiétnico. El imperio se extiende geográficamente. El imperio domina pueblos que no pertenecían al núcleo que comenzó a formar el imperio. Eso no ocurre en Egipto. En Egipto, para esta época, lo que está ocurriendo es que sí se están construyendo ya obras importantes, grandes construcciones se están realizando, pero ahí, en el Alto y Bajo Egipto, pero no más allá. Es decir, no hay otras culturas, no hay otros pueblos, no hay otras regiones, es ahí entre ellos. Si Colombia está, es decir, Colombia tiene una gran cantidad de sub etnias y de subgrupos sociales. Y
Y acá internamente nosotros no podemos decir el imperio colombiano porque es un territorio grande, o sea, Bogotá tiene 11,5 millones de personas. Eso no significa que eso nos haga un imperio. Entonces, el imperio, por ejemplo, el imperio español, cuando hablamos del imperio español, pues Colombia es más grande que España con respecto a territorio. España fue imperio colombiano y es más grande en territorio. Eso no tiene que ver. Tiene que ver es con el hecho de que España llegó hasta los extremos del mundo y tomó culturas y tomó pueblos y las integró en una sola organización política, en un mando unificado. Eso es un imperio. Entonces, los egipcios en este momento no eran imperio. Por eso cuando hablamos del imperio acadio, estamos hablando de alguien que tuvo la fuerza, la capacidad militar, el poder para centralizar el gobierno de las poderosísimas ciudades-estado que ya existían durante la cultura sumeria y las tomó por la fuerza y las unió, las centralizó y gobernó sobre todas ellas al fin. Ese es Sargón de Akkad, por eso se llama el imperio acadio. Entonces tenemos a alguien que fue capaz de convocar, de aglutinar a la gente a su alrededor, de lograr que lo siguieran, de arrastrar todo un pueblo, de convertir a otros a su posición de gobierno y de expandirse de una manera impresionante, como no lo había hecho nadie antes en la historia de la humanidad. Entonces, con Sargón tenemos el fin del concepto de las ciudades-estado. Una ciudad-estado, una ciudad como la que usted vive, que tiene su propia organización política, administrativa, religiosa, cultural, financiera, y que no le responde a nadie. Una ciudad-estado con su propio gobierno. Al surgir Sargón, lo que ocurre es que esas ciudades-estado dejan de ser independientes. Ahora pasan a ser dependientes de un poder central, del poder de Sargón, del poder de los acadios, guerreros, por supuesto. Es que los imperios se construyen es con ejército. Los imperios no se construyen con buenas intenciones. Ningún imperio se ha construido con buenas intenciones. Los ejércitos siempre se construyen, los ejércitos siempre son el sustento de los imperios y los imperios siempre van a estar sustentados por los ejércitos. Y miren ustedes el imperio actual. Ahí estaba el grupo de los BRICS estos días diciendo vamos a ponerle competencia a Estados Unidos, vamos a inventarnos nuestra propia moneda. Y ahí está Rusia, y está Brasil, y están otros de los grandes. Y el nuevo presidente les dijo, si ustedes se atreven, el nuevo presidente de los Estados Unidos les dice, si ustedes se atreven a crear una nueva moneda, los voy a sancionar a todos. Eso hace un imperio. Ese es el poder de un imperio. Ese es el poder de un emperador. Poder subyugar a las demás culturas. Tener un ejército que es capaz de moverse para donde quiera con un poderío que es imbatible. Y eso es lo que ocurre acá con el surgimiento del imperio acadio y con Sargón. Sargón el Grande, le decían también. Hay una historia bien interesante con respecto a Sargón y a su origen. Hay muchas leyendas que hablan de que era el hijo de un copero, del copero de un rey. En el texto en PDF, para no extender tanto la conversación acá, les dejo el detalle. El hijo del copero de un rey, de un origen humilde,
Y esto es también muy particular de la gente que termina siendo gobernante apoyada por el pueblo, ¿no? El pueblo siempre intenta que le gobierne a alguien del pueblo. Lo que pasa es que a veces el pueblo no tiene, la gente del pueblo no tiene tanta formación y finalmente a veces son traicionados por su propio pueblo porque no se sienten bien representados después de que lo llevan a estadios de poder, sienten que no es, como que el pueblo necesita a alguien superior que los gobierne. Pero aún así, este personaje es muy interesante porque logra caerle bien a la gente. No han visto a los políticos en campaña. Entonces se quitan los trajes lujosos, se ponen la camisita de color regular, la más desgastadita que tienen, los zapaticos más desgastados, y se van a meter entre las calles polvorientas de los pueblos a recorrer y a decir que soy el hijo del pueblo y que mi mamá era campesina y mi papá era trabajador de la construcción y demás. ¿Por qué? Porque así logran empatía con la gente, ¿no? Nadie quiere votar por el oligarca que tiene miles de millones en su cuenta. Bueno, esto ocurre también con Sargon, es el inspirador de esta genial idea de caerle bien al pueblo. Entonces hay una historia alrededor de Sargón que dice que es el hijo del copero, que es alguien de carácter humilde y que incluso cuando era bebé, presten atención a esta historia, cuando era bebé fue puesto en una cesta que habían calafateado por dentro y lo pusieron en la cesta y lo abandonaron en el río porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Entonces se lo encuentra eh, una persona que lo protege, lo, pues, le da educación, lo cría, le da educación. Y es una historia bien interesante que ya ustedes saben que tiene un paralelo en la Biblia, ¿cierto? Mm, son esas leyendas de, que se construyen alrededor de los personajes y le dan esa inspiración que los hace ser deseables por los pueblos, que logran inspirar. Hijo de una sacerdotisa, y esto tiene mucho que ver para la historia de Sargón, porque no era hijo de cualquiera. Las sacerdotisas, por supuesto, tenían un... Ya ustedes han visto el poder y la influencia de los sacerdotes en esta época, bueno, y actualmente, pero en esta época era excesivamente marcado, tenían hasta poder político los sacerdotes. Eso ocurrió en las culturas presumerias y sumerias, y acá en la cultura caldia se intenta rescatar eso también. Entonces tenía un apoyo espiritual. No solamente tenía el apoyo del pueblo, sino el apoyo espiritual. Además que era un personaje evidentemente inteligente, muy hábil. Y comienza el surgimiento de este imperio alrededor del 23-34 a.C. Pero no fue un imperio que haya durado mucho. Se estima que duró entre un siglo y medio, un poco menos de 2 siglos. Algunos hablan de aproximadamente 180 años, otros cuentan alrededor de 150 años. El imperio acadio no duró demasiado. Realmente fueron muy destacables, muy poderosos, lograron la expansión territorial que nadie jamás había logrado, pero no duraron demasiado. Entonces, como hemos visto lo que les comenté al comienzo, las preguntas que se hace la gente, las interpretaciones equivocadas sobre el evento histórico o los eventos históricos, pues quise mostrarles un poco un comparativo de lo que pasaba en el mundo mientras surgía el Imperio Acadio o se desarrollaba el Imperio Acadio. Alguien habló entre esos comentarios que les leía hace un rato sobre las civilizaciones de las ciudades de la India, que decía miles de ciudades en la India. Bueno, en esta época también, alrededor del 2500, más o menos, en lo que era Pakistán principalmente y el norte de la India, apareció una civilización que se llamó la civilización Harappa. Allí habían ciudades, también pues, unas ciudades medianamente desarrolladas, también comenzaron a generar procesos de escritura.
Hay otra ciudad muy famosa que ustedes seguramente han escuchado también, que es la ciudad de Mohenjo-Daro, y están sobre el 2500. No son un imperio, por supuesto que no, ni son las ciudades más grandes tampoco. Am, la civilización egipcia, que ya se las mencioné, sí ya tenían faraones, ya habían hecho algunas construcciones importantes. En esta época específicamente estaban alrededor de la dinastía sexta, pero definitivamente tampoco eran un imperio. Era una civilización organizada con un gran desarrollo de la arquitectura, de la religión. Los chinos, apenas hacia el 2100 antes de Cristo, comienzan con la primera dinastía tradicional de la historia china, apenas en el 2100. Y miren que nosotros ya llevamos aquí 2000 años de historia contada. Y alguien en otros comentarios, porque son muchos los que di, alguien mencionaba acerca de las culturas centroamericanas y culturas mexicanas, e incluso algunas culturas de, de Sudamérica, pero bueno, les llamaremos en general las culturas precolombinas y culturas complejas en Mesoamérica entre el 2000 y el 1500. Sí, tampoco son tan antiguas como lo que hemos estado analizando acá. Y ahí aparecen los olmecas, que fueron una de esas primeras civilizaciones complejas, sin llegar a ser una ciudad eh, con la infraestructura que pudo llegar a tener la ciudad de Uruk, además no pueden compararse con el imperio acadio, que es lo que estamos viendo hoy. ¿Que llegarán a ser grandes posteriormente? Sí, pero no estamos hablando de esta época. Yo lo que quiero es que se ubiquen en el tiempo, para que no caigamos en errores ni se dejen confundir cuando alguien les vaya a decir, no, es que los egipcios, es que los chinos, es que en México, es que en la India. No es así. Hay una cultura interesante que se llama la cultura minoica, en la isla de Creta, allá en el mar Egeo, 1900 antes de Cristo. O sea, todavía no. Y apenas eran, en esa época, en el 1900, eran una cultura, no llegaron a ser jamás un imperio como el que estamos mencionando en este instante. Regresemos entonces nuevamente aquí a Sargón. Mm, ¿Cómo logra alguien consolidar un imperio? Ya dijimos, inicialmente la fuerza militar, ahora vamos a describir un poquito la forma en la que se creó el primer ejército del mundo, que fue el ejército de Sargón, el primer ejército profesional. No que antes no existieran unas milicias como tal, las ciudades-estado tenían sus milicias, pero acá estamos hablando del primer ejército profesional del mundo, que es el ejército de Sargón. Pero tú ya tienes, vas, conquistas ciudades, traes mucha gente bajo tu dominio y ahora ¿qué hacemos? Esta gente hay que administrarla. Porque ¿qué? Pues ya los dominamos, los controlamos, les pusimos el pie encima y ahora ¿qué hacemos con esos? Pues hay que gobernarlos. Entonces hay que crear burocracia. Y esa burocracia no puede hacer lo que le plazca. La burocracia tiene que responder al emperador. ¿Y cómo nos comunicamos? Pues hay que abrir vías. Así como ustedes saben que lo hizo Roma, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Bueno, en esta época todos los caminos conducían hacia Sargón, es decir, hacia donde estaba el emperador. No es clara la ubicación de la ciudad de Akkad en este instante. Se estima que puede estar cerca a Bagdad, pero no es clara la ubicación de la ciudad. Por eso digo, los caminos llevaban a Sargón. Akkad, sin tener clara en este momento la ubicación, en algún momento surgirá de la arqueología la noticia de que acaban de encontrar la ciudad de Sargón. Por ahora no podemos decir eso. Y la unificación del idioma, de la lengua. Hay que imponer, porque es que el sumerio como lengua se utilizó como en el campo diplomático, pero posteriormente fue reemplazada y se utilizó
en el campo diplomático porque es que prácticamente todas las ciudades de estado hablaban sumerio. Entonces fue necesario reemplazar el idioma y generar o crear un idioma, una lengua oficial del imperio, porque eso es lo que unifica, ¿no? El idioma, las costumbres, la cultura es lo que unifica, la música, el arte, eso es lo que unifica a un pueblo. Cuando ustedes escuchan la música, esa música que cada uno en su país, cuando la escucha, le mueve a usted la fibra, le mueve toda su sensorialidad y dice, esta es la música de mi patria. Bueno, eso se siente y lo sienten todas las personas que hacen parte de esa patria. Entonces, la cultura, insisto, el comercio. Y el comercio tiene que ser un comercio grande, es un comercio de gran escala. Estamos hablando de un comercio imperial. Estamos hablando de que se necesitan sistemas de transporte, se necesita construcción, se necesita arquitectura, se necesita ingeniería, se necesitan caminos, se necesita burocracia, se necesita gobierno, se necesita un poder centralizado fuerte para poder sostener ese imperio. Acá tienen ustedes un poco la descripción en color amarillo en el centro de su pantalla. Ven ustedes la extensión del imperio acá. Por eso decimos, desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo, sometiendo a todas las ciudades que están allí dentro de la franja amarilla. En los lugares en los donde aparece la figura de Sargón el Grande, ahí las figuritas que aparecen, se desarrollaron las batallas más relevantes, las más importantes, las que contribuyeron a construir el imperio. Pero fíjense que en color naranja, acá sobre el Golfo Pérsico, aparece el pueblo de Elam, los elamitas, que están registrados en la Biblia. Los elamitas no lograron ser sometidos bajo el imperio de Sargón. Los elamitas quedaron por fuera, o sea, Sargón no logró, ni Sargón ni sus descendientes lograron someter a los elamitas. Y fueron un dolor de cabeza para Sargón, definitivamente. Y más adelante será un dolor de cabeza para Abraham también. Pero allí estaba un pueblo fuerte, un pueblo combativo, los elamitas. Pero también habían muchas tribus nómadas de origen semita que también atacaban al imperio. Por eso se necesitaba un sistema de gobierno centralizado, por eso se necesitaba un gobierno, un ejército fuerte y un ejército que fuera permanente. Por eso es que se habla de la profesionalización del ejército, porque tenía que ser permanente para poder sostener al imperio unificado en contra de los ataques de estos pueblos nómadas semitas, en contra de los ataques de los elamitas. Y hablemos entonces un poco de ese ejército. Decimos entonces que el ejército de Sargón fue el primer ejército que existió como tal en la historia de la humanidad. Una fuerza militar verdaderamente profesional. Era un ejército permanente, no era un ejército ocasional como el que ocurría con los de las ciudades-estado. Y tenían tropas apostadas en las diferentes regiones. Varias cosas interesantes hizo Sargón para poder dominar y poder controlar. La tecnología siempre ayuda, ¿no? Y en este caso la tecnología estaba hecha por la calidad de las armas que utilizaban. Estamos en la edad de bronce, pues las armas se elaboraban con bronce. Entonces acá se conformaron unidades de infantería que le llamábamos ahora infantería pesada, pues para esa época lo era, que tenían lanzas, que tenían hachas. Se formaron unidades de arqueros, una especie de artillería. Teníamos sistemas de transporte para este ejército. Se crearon los carros de onagros. Los onagros son una especie de asnos que tiraban los carros. No estaban tan, digamos, no eran tan utilizados en el frente de batalla, los onagros,
más bien eran sistemas de transporte, de logística. Em, pero pues fue la primera vez en la historia de la humanidad que utilizó un ejército que tuviese una infantería como tal, un cuerpo de arqueros, un cuerpo de onagros, y fue una tecnología que además sumada a la estrategia militar que desarrolló Sargón, fue lo que le permitió desplazarse rápidamente, y esa era función de los onagros, lograr llegar muy rápido de un lugar a otro con equipo pesado y tener unidades que fueran bien entrenadas, que respondían a submandos y a mandos superiores, con una línea de mando bien estructurada, que terminaba en el emperador, por supuesto. Entonces, ¿por qué nos interesaba tanto? ¿Por qué le interesaba tanto a Sargón combatir con el Elam y por qué el Elam fue duro, duro de combatir? ¿Y por qué siempre fueron como esa amenaza constante en contra de Sargón y del Imperio Acadio? Y es porque en ese lugar, en esa región geográfica, hay abundancia de metales, específicamente del bronce. Y cuando el hombre comienza, y el cobre, y las aleaciones que lo llevan a hacer bronce, y cuando el hombre descubre que se pueden moldear los metales, que se pueden hacer aleaciones de metales, comienzan a fabricar armas, pero los elamitas tenían de esas armas también, es decir, ellos contaban con la tecnología, y eso es lo que hizo difícil que Sargón pudiera en contra de los elamitas. En algunos momentos prevalecía Sargón, en algunos momentos de la historia Elam volvía a tomar fuerza, pero era justamente por eso, porque a diferencia de las otras ciudades-estado, no contaban con la tecnología. Imagínenselo el día de hoy, como algunos misiles que tienen algunos países, o la bomba atómica que la tienen algunos países, pues todos los países no la tienen, ¿cierto? Entonces, quienes tienen esa tecnología, quienes tienen armas potentes, pues se imponen sobre quienes no la tienen, con el uso de la fuerza, por supuesto, con el uso de la tecnología aplicada a la guerra. Y eso fue lo que hizo Sargón para poder controlar el imperio. Con respecto al arte, hay algo bien destacado que es el uso de estos rodillos que encuentran allí en el fondo de la pantalla. Miren en el centro de la pantalla cómo eran tallados y contaban historias. Los rodillos contaban historias, porque el rodillo se ponía sobre placas de barro. Más adelante se utilizaría también para imprimir papiro, pero acá todavía no tenemos papiro. Entonces se utilizaron esas tablillas de barro, y ya hemos visto cómo la escritura cuneiforme consistía en que con unos bastoncitos, unos palillos que estaban planos en la punta, se le daba forma a los gráficos que representaban letras, a nuestras letras de hoy en día, la escritura cuneiforme, escritura con cuñas sobre tablillas de mano. Bueno, entonces ellos desarrollan estos sellos, y los sellos era más fácil contar la historia, ¿no? Porque tú con el sello tomas el sello, lo imprimes sobre el barro que está húmedo todavía, y lo dejas secar y ya contaste la historia. No necesitas escribirla muchas veces, solamente imprimir el sello. Y el sello también se acostaba el sello sobre la tablilla de barro, el sello se giraba, se dejaba rodar y quedaba impregnada la historia, una especie de imprenta, ¿no? Una imprenta de barro. Y de esa manera podían contar la historia. Y de esa manera, digamos que lograban, además de que se contaban historias y se desarrolló eh, el arte, y se desarrolló la poesía, y se desarrolló la historia escrita también, y las historias fantásticas, las sorprendentes historias fantásticas, míticas del Imperio Acadio, que están talladas magistralmente en estos cilindros, logran exportarse a otras partes del imperio porque había la posibilidad de fabricarlos de manera masiva. Las historias se fabricaban de manera masiva y era posible llevarlas a través de los carros, y a través del uso de esos modernos carros, del moderno uso de las ruedas, llevarlo a los diferentes rincones del imperio. Pero no solo eso, sino que además el desarrollo de esta escritura permitió la creación de códigos legales, y estos códigos legales podían también
fabricarse en sellos e imprimirse en las tablillas y llevarlo a otras ciudades cuando había un mandato del gobernante, un mandato del emperador. Ese mandato se construía sobre cilindros, se imprimía sobre tablillas y las tablillas llevaban los decretos imperiales a las diferentes regiones dominadas, de manera que la gente podía tener acceso no solamente a la cultura, al arte, a la escritura, a la poesía, a las historias, sino también a la religión y y a los decretos legales. Es la masificación de la escritura prácticamente a través de los rodillos. La forma de gobierno interno del imperio fue a través de gobernadores. Unos gobernadores que respondían directamente al emperador y que se encargaban de cobrar tributos. Hay algo bien interesante acá, y es que inicialmente en estas ciudades-estado y en estos principios de los imperios, los impuestos no se cobraban a los nacionales, sino a los extranjeros. Es como si en su país el gobierno no le cobrara impuestos a los nacidos en su país, sino únicamente a los extranjeros. Era lo que ocurría allí. Pero ¿quiénes eran digamos, los exentos de impuestos? Pues los que habían nacido en acá, los que eran parte del surgimiento de la ciudad-estado acá. Todos los demás tenían que pagar impuestos y esos impuestos pues tenían que, ¿para qué servían? Para poder sostener las tropas permanentes, para poder pagarle a toda la burocracia de, de los gobernadores y de quienes estaban trabajando con ellos, pero de esa manera es que se logra centralizar el imperio, se centraliza con el poder político, con el poder económico y con el poder militar. Recuerdan ustedes que al comienzo dijimos que Sargón se considera que era hijo de una sacerdotisa. Bien, esto le sirvió a Sargón para poder construir su imagen de delegado de los dioses. En medio del gigantesco panteón de dioses que ustedes saben que existían en la cultura sumeria y que fueron absorbidos también por los acadios, algunos dioses nuevos nacieron, otros simplemente llegaron y se cambiaron de nombre, otros llegaron con nombre completo. Pero ¿cómo hacía esta figura de Sargón para poder considerarse como alguien que era legítimamente válido como para gobernar un imperio? Ya una extensión tan grande. Y es que se construye esa imagen mítica alrededor de él. Ya recuerdan ustedes el hijo del copero, el hijo de la sacerdotisa, el que viene de abajo, de los estratos bajos, del pueblo, del barrio, y que ahora llega a ser un gran general, un gran emperador, un gran gobernante. Pero espérate que no es solo eso, es que además cuenta con el respaldo de los dioses. Y ese respaldo es el que hace que se construya en el imaginario popular, en el imaginario colectivo, se construye la idea de que Sargón no es solamente un hombre, es el elegido, es el enviado de los dioses, es el enviado de los dioses con autoridad suficiente para gobernar. La autoridad no depende solamente del poder militar, sino del poder religioso, del poder espiritual que desciende sobre él, porque él es capaz de escuchar a los dioses y de actuar en nombre de los dioses. Sargon muere y luego pasa una generación que simplemente se encargó de continuar el gobierno como venía y aparece el nieto de Sargón. El nieto de Sargón, Naran Sin, en mi concepto fue mucho más poderoso que el mismo Sargón, a pesar de todo lo que Sargón hizo. Pero llegó mucho más allá en cuanto al tema religioso. Él no se consideró solamente como un delegado o un enviado o un respaldado por los dioses,
sino que es la primera vez en la historia de la humanidad que un hombre se considera a sí mismo Dios, no delegado de los dioses, Dios. De manera que si alguien actuaba en contra de Sargón, no era simplemente un acto político, sino que actuar en contra de Naram Sin, correcto. Si alguien actuaba en contra de Naram Sin, no era un acto político, era un acto religioso, porque Sargón era un dios, porque Naram Sin era un dios. Sargón era un delegado de los dioses, Naram Sin fue mucho más allá y se consideró a sí mismo dios. Continuó el proceso de expansión militar, pero fue un poder que hoy llamaríamos absolutista. Entonces su figura fue venerada, su figura fue divinizada. Sargón apenas llegó a ser, bueno, apenas no, Sargón llegó a ser el delegado de los dioses y eso logró unificar el imperio, pero Naram Sin se convirtió en Dios, era honrado como Dios. Atacar a Naram Sin no era, insisto, un acto político, era sacrilegio. Ir en contra de Naram Sin era un acto sacrílego. Este es el concepto, nuevamente vuelvo a algo que conversamos en la clase anterior, relacionado con la figura del rey sacerdote. Sargón, rey sacerdote delegado por los dioses. Naram Sin, rey dios. Fue muchísimo más allá, por supuesto. Al lado derecho de su pantalla encuentran un tallado que se llama la estela de Naram Sin. Observen ustedes cómo se ve el tallado en piedra. Naram Sin es quien está al lado izquierdo del tallado, que se ve mucho más grande que los demás. Su tamaño es formidable en comparación con el de un humano promedio. Está pisoteando a sus enemigos. Tras él están los ejércitos que dependen de Naram Sin, del emperador Dios, quien es capaz él mismo de derrotar a sus enemigos, de destruirlos. Ya en este punto de la historia, saliendo aquí de Naram Sin, de este punto en donde pronto se acaba el imperio acadio, porque el imperio acadio, o sea, cuando muere Naram Sin, prácticamente se acaba el imperio acadio. No logró resistir mucho más. Yo recuerdo que fue un imperio de corta duración, 150, 180 años. Aquí, en este punto, va a surgir Abraham. Es en medio de esta cultura que surge Abraham, cuando los hombres se consideran dioses, cuando hay un panteón gigantesco de dioses, el dios del agua, el dios del viento, el dios de la guerra, el dios del amor, el dios del sol, el dios de la luna, el dios de lo que quieran, y el hombre que se considera a sí mismo Dios. Y si lo miramos desde la perspectiva bíblica, ¿en dónde estaba Dios en medio de esta cultura? Simplemente no aparecía, no existía. Para esas culturas, el Dios de la Biblia no existía, no era de interés. Los mismos gobernantes se consideraban a sí mismos dioses, como vendría a ocurrir posteriormente muchísimas veces en la historia de los imperios. Entonces, Naram Sin no era cualquier tipo de gobernante, era sobrehumano, no era humano, era sobrehumano, divinizado, completamente divinizado, era un dios. Y con esa misma imagen en el colectivo, es que logra gobernar con tanta firmeza, unificar de una manera tan impresionante al imperio acadio,
lo unifica como nunca antes estuvo unificado, ni siquiera con el mismo Sargón. El imperio acadio se consolida completamente con Naram-Sin. Nadie en absoluto se atrevía a desafiar la autoridad del emperador Dios. ¿Quién se iba a atrever a desafiar la autoridad de un Dios? De un gobernante, sí, hay quien lo desafíe, pero de un Dios la gente no llega tan lejos. Si la gente es capaz de mirar con veneración una figura hecha de barro, de metal, de madera, hay gente que se arrodilla delante de un pedazo de madera o de un pedazo de yeso, porque tiene la figura de alguien que supuestamente es un dios o una figura muy representativa en cuanto a la espiritualidad o la religión. Ustedes imagínense teniendo al personaje en vivo y en directo, a un Dios mismo allí, encarnado, un Dios encarnado. Y un día se otorgó un título, el rey de los cuatro cuartos del mundo o el rey de los cuatro cuadrantes. Es decir, el rey de todo lo que existe. Para, para Naram-Sin y para los acadios y para en general para el imperio acadio, no había más allá que fuera importante más allá del imperio. Habían otros pueblos que eran inferiores, no había nadie más importante que el imperio acadio, realmente ellos eran conscientes del poderío que habían alcanzado. La imagen es hecha, por supuesto, con una inteligencia artificial. El prompt para crearlo lo ensayé un montón de veces, tratando de recrear un poquito la estela. Observen la estela. Allí el personaje gigantesco, mucho más grande que los demás, con su casco de cuernos. Este tema de los cuernos era importante porque le daba autoridad en, en el imperio, la cultura de los acadios y en general la cultura sumeria. Los cuernos daban muchísima autoridad. Entonces, la autoridad de Naram-Sin no era solo en la tierra, en toda la tierra. Por supuesto, no estamos hablando de que había el concepto de que la tierra es esférica, ni de que el globo... No, de la extensión de la tierra, de todo lo que existiera. Ellos dividían la tierra en cuatro partes y decían, este es el dios y el emperador de los cuatro cuadrantes. Posteriormente ya dejó de utilizarse el concepto de emperador o de gobernante. Era simplemente el dios Naram-Sin. Y un dios que era rey, sí, por supuesto, pero simbolizaba no solo la absoluta autoridad terrenal, sino también la autoridad divina. Por eso podía gobernar sobre los demás, pero había que darle esa imagen de alguien sobrenatural. Ustedes imagínense que es como el uso de los medios de comunicación hoy en día, ¿no? Los rodillos de los que hablamos ahí hace un rato sirvieron para narrar las historias de Naram-Sin y fueron extendidas dentro del imperio y llegaban a los rincones del imperio las historias de alguien que la gente no lo conocía visiblemente, no podía verlo, no tenía acceso a él, pero que se lo imaginaban como lo narraban en las historias. Alguien gigantesco, un gigante impresionante, sorprendente, muy fuerte, capaz de matar a un ejército de enemigos él solo y liderar a sus tropas. Un dios. Y en la gente que escuchaba las historias que eran distribuidas a través de los caminos del imperio, que llegaban a través de esas tablas de arcilla y contaban las grandes historias asombrosas de Naram-Sin, pues no tenían duda de que era realmente el emperador, el rey Dios. Ejército permanente, rutas comerciales, control religioso, es decir, control espiritual, control político, sistema de gobierno permanente, gobernadores locales, recaudo de impuestos,
ejército permanente, uso de tecnología para el ejército. Así es que el imperio llegó completamente a su máximo esplendor con la figura de Naram Sin. Un poder fuerte, un poder centralizado. Pero saben que no hay ningún imperio que haya sido eterno, ¿no? Y a pesar de que esta también es una imagen reconstruida, es que acabo de recordar, no alcancé a leerles al comienzo algunos de los comentarios que hacían, porque la imagen que subió Hansel en la parte superior tenía una imagen parecida a esta, una reconstrucción, y abajo una foto del asentamiento actual. Entonces algunos decían, eso es mentira, porque no es posible que hayan existido las cámaras fotográficas en esa época. Qué resolución que tenía tan espectacular. Pues hacemos la aclaración de que esta no es una foto, evidentemente, del imperio acadio, sino que es una reconstrucción imaginaria de lo que la gente cree que fue un imperio tan poderoso como el de Sargón y el de Naram Sin. Pero por supuesto que los imperios también llegan a su fin, hacia el 2200 aproximadamente. Y sí, ningún pueblo dividido contra sí mismo prevalece, de manera que las rupturas internas, después de que muere Naram Sin, que era indiscutible Dios, pero los que siguen no nos vengan con el cuento acá que todos eran dioses, o sea, les creemos que Naram Sin era Dios y nadie lo ponía en duda, pero los demás, la gente comienza a decir, bueno, este no tiene cara de Dios, y además el gobierno se debilita porque los gobernadores tampoco ven a los descendientes como alguien suficientemente fuerte, es decir, se pierde la autoridad central, se pierde el dominio central, se pierde la fortaleza, se pierde esa capacidad de combate que tuvo Sargón y esa capacidad de convocar y de convencer que tuvo Naram Sin. Y hay un pueblo que afecta muchísimo a los acadios, que son los gutis. Los gutis eran esos pueblos nómadas. ¿Recuerdan allá al comienzo cuando les mostré el mapa? Les decía, estaban los elamitas y también estaban los pueblos nómadas. Dentro de esos pueblos nómadas hay uno que se destaca principalmente, que son los gutis. Los gutis atacaban permanentemente al imperio acadio y las ciudades acadias, y por supuesto ni Naram Sin ni sus descendientes eran dios para los gutis ni para los elamitas. Ellos tenían allá sus propios dioses, y aunque realmente les infundía temor, pero se dieron cuenta que eh, después de que muere Naram Sin, pues el imperio era atacable, dominable, hasta un momento en que los gutis asaltan a la misma capital del imperio, que es la ciudad de Akkad, la saquean, la destruyen, y las personas que vivían allí, pues a los que no mataron, se escaparon, se fugaron de la ciudad, y se difunde la noticia de que ha caído la ciudad imperial. Y ahí viene el colapso del sistema. Y nuevamente las ciudades se fragmentan. Fíjense cómo venimos. De ciudades pequeñas a conformación de ciudades-estado, ahora la creación del primer gran imperio de la humanidad, que se atomiza nuevamente, y volvemos a la fragmentación que nos lleva a la formación, o más bien a la recomposición de las ciudades-estado. Así que para la próxima eh, clase, que es la última de este año, hablaremos sobre la invasión de los gutis y específicamente del imperio neosumerio. Ahora, no se vayan a perder aquí con la línea histórica que llevamos. Recuerden, culturas presumerias, los sumerios, la cultura sumeria, el imperio acadio, y ahora viene el imperio neosumerio. Ya no hablamos de la cultura sumeria, sino hablamos de un imperio, del imperio neosumerio, porque se forman las ciudades-estado nuevamente. Y esas ciudades-estado, pues eran ciudades que pertenecían a los sumerios, hablamos de la cultura sumeria. Entonces ahora se constituye también como un imperio, el imperio neosumerio, que es con lo que venimos. Aquí sí ya comenzamos a hablar
de Abraham y de algunos otros personajes que aparecen en la Biblia, algunos lugares, ciudades y eventos que ocurren dentro de la historia bíblica y que ya están presentes en esta época. Entre lo que es el final del Imperio Acadio, ese desorden que aparece posterior al Imperio Acadio, esa atomización que ocurre en el imperio, ahí en ese momento surge Abraham, para que ustedes vayan comenzando a pensar cuál era el entorno de Abraham, su entorno político, su entorno religioso, su entorno cultural. ¿Qué hablaba Abraham? ¿En qué idioma hablaba Abraham? ¿Qué comía Abraham? ¿Qué tipo de comida consumía él, su familia? ¿En qué consistía la riqueza, el comercio de aquella época? Y ahora sí aparece la ciudad de Ur. Por eso es que hablamos de que no podemos referirnos a la ciudad de Abraham técnicamente como la Ur de los caldeos, porque es que los caldeos todavía no aparecen por acá, están apareciendo los neosumerios. Y en este momento ya viene apareciendo Abraham, que luego se refiere a Ur de los caldeos para que la gente comprenda que era una ciudad de aquella época que había estado, que ahora estaba bajo dominio de los caldeos, que es cuando se comienza a contar esa historia. Pero aquí en este momento surge ese imperio neosumerio. Bien, bueno, entonces los dejo porque me disculpan que me pasé hoy bastante. Eh, les queda como siempre, les dejo un video, les dejo el PDF del capítulo de la semana, les dejo estas diapositivas, les dejo el video de la clase para que la vean quienes no la vieron. Y el examen, por supuesto, va a estar fácil como todos los exámenes que hemos tenido hasta ahora, todos han sido supremamente sencillos y que no se preocupen por los exámenes, o sea, preséntenlos sin miedo. Ahora en el examen, imagínense 20 minutos para hacer un examen, eso se pudiera hacer en 10. Todavía les dejo 20 minutos. Es tiempo suficiente. Alcanzan a hacer 2 exámenes en ese tiempo. Comienzan a hacer el examen, se van por el café, lo preparan, vienen, comienzan a responder, le ponen algún agregado a su cafecito, se lo toman con calma y terminan de responder. Les alcanza para 2 exámenes perfectamente. La próxima clase es la última, pero el examen ya no queda porque ya nos quedaría el examen para el 24 de diciembre. Estuve pensando en programarlo para el 24 de diciembre con cierre a la medianoche, pero me pareció que no era prudente. Entonces lo dejamos hasta enero. El examen va a quedar hasta enero y les cuento que va a quedar bueno, les tengo una sorpresa. La próxima semana se las cuento. Algo, un escritico pequeño que vamos a hacer durante las vacaciones. Hay algo que no les va a gastar más de media hora o algo así. Hacer un escrito sobre un tema. Bueno, muchísimas gracias. El Señor les bendiga. ¿Quién está por aquí para que nos haga una oración? María Consuelo está moviendo las manos allá. Dice, yo quiero que me pongan menos tiempo en el examen. María Consuelo no puede hablar, dice que no puede hablar. Entonces, Hansel, tu comentario y tu oración, por favor, y nos despedimos. Déjame un segundo, voy a cerrar la grabación.